El famoso escritor de novela histórica español Santiago Posteguillo estuvo de paso por Lima participando de la Feria Internacional del Libro. Él aprovechó para presentar su más reciente novela, Maldita Roma. Maldita Roma es la continuación de Roma soy yo, novela con la que inicia un ambicioso proyecto de novelar la vida nada más y nada menos que de Julio César, el famoso emperador romano, en 6 tomos. Este segundo tomo, Maldita Roma, nos presenta a un Julio César en un momento en su vida en que se está encumbrando como estratega político, gracias además a su vinculación con Apolonio, un maestro que le enseña el arte de la retórica. Justamente sobre esta novela conversé con Santiago y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Santiago Posteguillo aquí en Letra Capital. Hola Santiago, primero que nada bienvenido nuevamente al Perú y gracias por tu tiempo, por esta conversación a propósito de tu más reciente novela, Maldita Roma, La conquista del poder de Julio César, publicado por Ediciones B, que además es la continuación de Roma soy yo, con la que inicias este ambicioso y esperado proyecto sobre Julio César, ¿no? De seis partes. Y en esta novela, digamos que encontramos a un Julio César en otro momento de su vida. Sí. Me corregirás si es una impresión mala mía, pero creo que aquí ya está forjado o forjándose el Julio César estratega, el Julio César político, militar también, por supuesto. No, yo creo que tu apreciación es muy acertada en ese sentido. Primero, con respecto al proyecto, ¿no? Sí que es verdad, sigo trabajando con la idea de que sean 6 novelas, pero he hecho un matiz de reorganización y creo que para que los lectores vayan, no sé, aproximándose bien al personaje, lo voy a organizar en 2 trilogías, ¿no? Siguen siendo 6 novelas, pero como una primera trilogía que va a ser el ascenso, ¿no? el cómo llega César a conseguir todo su poder político y militar, y las 3 últimas novelas serán una trilogía de César en el poder, ¿no? Está muy bien, volviendo ahora a lo que me decías, muy bien observado que aquí tenemos un César más maduro, un César estratega político. ¿Has dicho político y militar? Yo diría político todavía. Militar se atisba, ¿no? Se atisba. Lo vamos a ver bien, porque fíjate, esta primera trilogía de ascenso de César, ¿no? La primera novela, Roma soy yo, es el César desconocido, joven, abogado, fiscal, que lucha contra los senadores corruptos. Segunda novela, la que tienes ahora entre manos, Maldita Roma, es el ascenso político, sobre todo. Cómo ingresa en el Senado y cómo supera 5 procesos electorales, ganándolos todos, ¿no? De tal forma que consigue su cenit en poder político. Y se atisba, al final de la novela, el inicio del genio militar, ¿no? Cuando va hacia las Galias, ¿no? Pero es el desarrollo completo de su poder militar lo vamos a ver en la tercera novela. Sí, es verdad. Así como hay ese atisbo, hay otros atisbos de los que luego te quiero comentar. Perfecto. Pero es verdad, y en esta cuestión de este ascenso político, digamos, hay un personaje clave que es Apolonio, me parece, ¿no? Sí, es un personaje muy interesante, sí. Y que además es secundario, pero son de esos secundarios que le dan profundidad al texto y que, por otro lado, fueron muy importantes en la vida de César. Claro, y que además demuestran el interés de Julio César de, digamos, algo no muy común ya en estos tiempos, creo que de prepararse, digamos. Sí, ¿no? Sí, de hecho, hay una máxima latina, ahora no me puedo acordar si es de Cicerón o de Séneca, yo creo que es de Séneca, pero tendría que revisarlo, que dice, muchas veces atribuimos el éxito, o hay personas que atribuyen el éxito de algunas personas a la suerte, ¿no? Que es algo muy propio, creo, de nuestra sociedad hispana, latina, donde la envidia es bastante común. A diferencia, entiendo, del mundo anglosajón,
que suele ser más de admirar a quien tiene éxito y de respetarlo, ¿no? Luego tenemos otras muchas cosas mejores que los anglosajones, pero en este aspecto creo que no lo apreciamos bien, el éxito. Y en ese sentido hay una máxima latina que dice que lo que se suele denominar suerte no es otra cosa sino que la confluencia de la preparación con la oportunidad. ¿Qué hace César? César se prepara, como tú muy bien has dicho. Y esta novela, que se inicia en un momento muy duro de César, si los lectores recuerdan el final de Roma soy yo, César se ve obligado a exiliarse por haberse enfrentado con senadores corruptos muy poderosos, y entonces se tiene que exiliar. Y hace de la necesidad virtud. Dice, bueno, me tengo que ir, pero en lugar de irme simplemente a un sitio y esconderme, voy a ir a algún lugar donde yo pueda seguir formándome, donde yo pueda seguir aprendiendo por lo que pueda venir. Y cruza todo un Mediterráneo muy complicado, infestado de piratas, etcétera, Claro, etcétera. Es toda una travesía. Realmente la novela empieza como una novela de aventuras, ¿no? Con toda su lucha contra los piratas, para llegar a la isla de Rodas, donde está este señor, Apolonio, que era el mejor profesor de oratoria de la época. Y César pensaba, es improbable que pueda regresar, pero ¿y si puedo volver? ¿Y si consigo ingresar en el Senado? Claro. Voy a ser el mejor orador para luchar en el Senado, para cambiar las cosas, ¿no? Entonces, Apolonio es ese profesor de retórica que había enseñado, entre otros, a Cicerón, ¿no? Y bueno, sí, le da unas lecciones de retórica a César que yo creo que sin duda él sabe aprovechar cuando le surge la oportunidad. Sí, es verdad. Que tiene que ver con lo inesperado, me acuerdo. Sí, con lo inesperado, sí. Pero calculado. Calculado, sí. Que si lo pensamos, bueno, o sea, Apolonio le insiste mucho que en retórica, en oratoria, en un discurso, sorprender a tu interlocutor es muy importante, ¿no? Y eso lo vemos siempre, ¿no? Incluso en oratoria hoy día. Mira, ahora tenemos, por ejemplo, el caso de las elecciones norteamericanas, donde Biden se ha retirado, gracias a Dios. Yo creo que ha hecho un bien a la humanidad, porque el hombre pues simplemente no está en condiciones. Que tampoco es común, ¿no? Ceder el paso, digamos, para el bien común. Digamos. No es común. Hay que reconocerle que al menos eso haya tenido un punto de sentido común. Aunque se ha visto sometido a mucha presión. Pero me acuerdo que Ronald Reagan, en su momento también, cuando se presentó a la reelección, también se le tachaba de muy mayor, aunque Ronald Reagan no tenía para nada en aquel momento ninguno de los deslices o lapsus mentales que estaba presentando Biden. Ronald Reagan estaba perfectamente desde el punto de vista mental. No estoy defendiendo ideas políticas, estoy hablando de retórica, no quiero decir que coincida con las políticas de ninguno de estos personajes, pero en el diálogo con en el debate con Walter Mondale, la gente ya no lo recuerda, el demócrata, el candidato demócrata, le atacaban mucho a Reagan por lo de la edad. Y cuando le pregunta el periodista sobre el tema de la edad, se pone muy serio Ronald Reagan y responde, mire, no pienso hacer uso político de la enorme inexperiencia de mi opositor. Y claro, se echó a reír todo el mundo, ¿no? Hasta el propio candidato demócrata. Ahí ganó las elecciones. Claro. Sorprendió al periodista, al público y al propio candidato oponente. Ganas las elecciones. Pues fíjate si es importante lo inesperado. Ahora que mencionabas esto del concepto que uno tiene de éxito, muy relacionado también con la victoria, sí. Pensaba justamente, de alguna manera también en Roma soy yo, porque claro, como tú dices, ahí Julio César se mete a una empresa complicada como ser acusar a un hombre poderoso, ¿verdad? Ser fiscal. Sí. Y pierde, pues, ¿no? Sí. Y como tú dices, es exiliado. Pero luego aquí, en una conversación que tiene con Apolonio, reparan en que esa derrota, en realidad, también tiene su parte de triunfo. Claro. Sí, porque lo que intento mostrar en Roma soy yo es que si bien él, como fiscal joven, luchando contra senadores todopoderosos, no consigue ninguna victoria judicial, sin embargo, se distingue ante el pueblo, porque los juicios en la época romana eran a puertas abiertas, y la gente empieza a conocerlo como un
incipiente buen orador y conoce sus ideas políticas y ven que lucha contra la corrupción. Entonces, de pronto, la gente empieza a pensar que ahí puede haber un líder. Así que, aunque desde un punto de vista técnico solo ha cosechado derrotas judiciales, por otro lado se ha dado a conocer como posible líder. Y eso, en sí mismo, es una victoria. Y eso es lo que a Polonio le hace ver. Ahora que mencionabas esto de que aquí se atisba ya el genio militar, sí. También pensaba en que hay otros atisbos, como te comentaba, que es, por ejemplo, dos personajes que para mí me han llamado mucho la atención. El primero de ellos es Espartaco, que si bien no se cruza con Julio César, sin embargo, sí en tiempo, ¿no? En tiempo, y quería contar, me parecía muy importante contar la rebelión de Espartaco, no por contar en sí mismo la rebelión de Espartaco, que bueno, es en sí misma una historia maravillosa, que ya se ha narrado, ya se ha novelado, está la novela magnífica de Howard Fast, muy bien, magistralmente llevada al cine por Kubrick, ¿no? Con Kirk Douglas, y luego hay otras versiones para mí no tan afortunadas, pero bueno, que son interesantes. Pero a mí todo lo que yo cuento me interesa con respecto al personaje principal, que es César. Y es que la rebelión de Espartaco, como muestro en Maldita Roma, influye directamente en la vida política de César. Hemos dicho que está exiliado. Precisamente la rebelión de Espartaco va a generar una cadena de acontecimientos que van a hacer posible el regreso de César. Entonces había que contarlo para que se entienda cómo alguien que ya estaba totalmente expulsado de Roma puede retornar a Roma. Y otro personaje que también se atisba aquí y que se va a cruzar con Julio César más adelante todavía, es Cleopatra. Sí, bueno, Cleopatra es un personaje del que te puedes enamorar no ya como mujer siendo hombre, sino como escritor siendo ella personaje histórico, ¿no? Con Cleopatra, en este momento, lo que me interesaba es mostrar a los lectores un aspecto de ella que no suele ser muy conocido. Si bien todo el mundo sabe, ¿no? Porque yo juego en esta serie de novelas con lo que se denomina técnicamente en literatura ironía dramática. La ironía dramática quiere decir que quien está leyendo sabe más de lo que va a ocurrir que los propios personajes. Esto se utiliza mucho en cine, por ejemplo. Claro. La película Titanic, ¿no?, de Cameron es una gran ironía dramática. Yo incluso recuerdo que la vi en un cine y uno en broma se levantó al principio de la película y dijo: al final el barco se hunde. Claro, todos nos reímos porque, claro, todos sabemos que el barco se hunde. Es una ironía dramática, pero nos interesa ver qué historia nos van a contar dentro de ese contexto, ¿no? Que casi nos da ganas de decirle a Leonardo DiCaprio: no subas, hombre de Dios, claro, ¿no? El hecho de que Cleopatra va a estar con César y César con Cleopatra es una ironía dramática, porque yo creo que la mayor parte de los lectores, y si no ya hemos hecho un spoiler, ¿no?, pero yo creo que la mayor parte de los lectores saben que ellos tuvieron uno de los romances históricos más intensos y más importantes de toda la historia, ¿no? Por ser ambos dos personas muy inteligentes y muy poderosas. Pero lo que no se suele conocer tanto es el hecho de que había una diferencia de edad de 30 años entre ambos personajes. Y eso es lo que yo quiero mostrar en Maldita Roma. Vamos viendo a un César que va a ingresar en el Senado con la edad mínima requerida para entrar en el Senado romano, que eran 30 años, y cuando está ingresando, cruzando esas puertas del Senado, puertas que no hay que buscar en el Foro de Roma, aunque está el edificio del Senado, las puertas originales del Senado de Roma, las que cruzó César en el año 69 a.C. para ingresar en el Senado, están en la Catedral de Roma de San Juan de Letrán, que todo el mundo pasa por allí y sin pena ni gloria con las pobres puertas de bronce impresionantes que tienen 2000 años, pero la gente entra. Hay muchísimas cosas de monumentos de la época de la antigua Roma republicana e imperial que están distribuidos en distintas iglesias, ¿no?, de Roma. Bueno, pues esas puertas las cruza César y yo detengo la narración con respecto a él para irme a contar en Alejandría el nacimiento de una princesa, que es Cleopatra. Entonces, claro, ahí el lector dice: Cleopatra, pero si van a estar juntos, pero están haciendo, tendrá que crecer, evidentemente. Entonces me parece que puede ser muy bonito, y espero que guste. A lo largo de las siguientes novelas, yo voy a seguir hablando de César, evidentemente, pero vamos a ir teniendo pinceladas de lo que está ocurriendo en la vida de Cleopatra.
para que entendamos cuando se encuentren allá por la segunda novela de la segunda trilogía de esto, es decir, será la quinta novela de la saga, tendremos el momento culminante en el que se encuentren y hablen el uno al otro, pero así tendremos el contexto no solo de César, sino de quién es Cleopatra cuando Cleopatra se encuentra con ella. Sí, además me pareció muy interesante, muy curioso, porque aquí, claro, como tú dices, aparece el nacimiento de Cleopatra, digamos, su primera infancia, y hay un momento en que ella, no recuerdo a quién le pregunta, a quién le consulta sobre quiénes gobiernan Roma, ¿no? Y esta persona le dice que, bueno, son 3 y le nombra 2, ¿no? Y el último en nombrar justamente es Julio César, ¿no? Sí. Lo que le causa un primer conocimiento, digamos. Sí, y como ella viene de un lugar como es Egipto, gobernado por faraones omnipotentes y todopoderosos que no comparten el poder, eso a ella culturalmente le choca, ¿no? Porque viene a decir, no, pero el poder solo lo puede tener una persona. Dice, no, pero aquí en Roma son 3 porque hay un pacto, ¿no?, entre Craso, Pompeyo, César, etcétera. Y ella no lo ve claro. Ella no lo ve claro. Dice, aquí va a quedar uno. O sea, dice, el poder no se comparte, ¿no? Y bueno, eso que puede aparecer un comentario con un punto de ingenuidad por parte de una adolescente princesa egipcia, tiene mucho de realidad. Es muy difícil compartir el poder. Muy pocas veces el poder compartido ha funcionado bien. Es verdad. Sí, pues incluso las alianzas políticas se suelen Las alianzas quebrar. políticas se suelen quebrar, en fin. Si bien es cierto que siempre que ha habido coordinación en la forma de compartir el poder, siempre han sido momentos de prosperidad para el territorio donde esto se consiga hacer. Si instituciones por ejemplo, regionales y nacionales o municipales se coordinan, aunque sean de distintos bandos políticos, se consiguen grandes cosas para los territorios gobernados. Pero lamentablemente es un uso más frecuente en que las instituciones gobernadas por partidos diferentes se enfrentan y no se consigue nada bueno para la gente. Exactamente. Un poco para entrar en el tema que a mí me interesa mucho, que es el proceso de la escritura, ¿no? Sí. Pensaba en las estructuras de las novelas, sobre todo de estas 2 que tienen que ver con Julio César. Porque si bien hay como ciertas constantes estructurales, por lo menos desde mi mirada, sí, ¿no? Sí. Roma soy yo, empieza de alguna manera, yo lo siento como una especie de voz en off que vaticina el destino de Julio César, sí. Y luego nos muestras el contexto, cómo estaba Roma en ese momento. Y aquí también de alguna manera hay una primera escena que es una batalla, y luego también nos cuentas cómo estaba Roma en ese momento. Sin embargo, las narraciones son diferentes, es decir, en Roma soy yo, hay muchos saltos en el tiempo. Sí. ¿No? Aquí prácticamente no recuerdo. No solo hay una, el del principio. Luego es cronológica. La batalla. Sí. Los saltos son de espacio, escenarios. De espacio, justamente eso te iba a decir. Aquí los saltos son de espacio. Sí, está todo muy bien analizado y observado, tal cual, es así. Y por mi parte está todo pensado de esa forma. O sea, no es una cosa que me surja... todo lo que tiene que ver, de forma improvisada, todo lo que tiene que ver con estructura es algo que trabajo muchísimo siempre. Yo no quiero aburrir, esto me parece muy importante. Y hay que buscar un equilibrio entre mantener un estilo propio reconocible y que ha conectado con la gente, pero a la vez también innovar de alguna forma que el lector no tenga la sensación de estar leyendo la misma novela. Voy a poner un ejemplo. Las novelas de Agatha Christie. En las novelas de Agatha Christie todos sabemos que tienen una estructura similar en donde al final, ya sea Miss Marple o el Hercule Poirot, va a reunir a todos los sospechosos y va a desvelar quién es el asesino, ¿no? Y además lo estamos esperando y queremos eso y que no nos hurte esa escena, ¿no? Pero el cómo llegue a esa escena no es igual en cada una de las novelas, ¿no? Entonces mantiene puntos reconocibles en sus novelas, pero a la vez hay elementos de variación. Yo intento hacer algo parecido, ¿no? Yo tengo un estilo donde en mis estructuras siempre estoy
entramando distintas historias, cruzando distintas historias. Puedo hacer saltos en el tiempo o saltos en el espacio. En la primera novela potencié el cruce de saltos en el tiempo, pero en esta he ido más por distintos escenarios, ¿no? Y es un tema que voy trabajando. Probablemente la tercera novela pueda seguir el esquema estructural de Maldita Roma, pero ya veremos si las otras novelas de la segunda trilogía, la del poder, tienen exactamente esa misma estructura, porque es posible también que vaya variando en función de lo que estoy contando. Por ejemplo, se me ocurre la novela final del magnicidio, probablemente tenga una estructura distinta, que he de valorar cuál será. Porque sé lo que quiero contar, pero ahí todavía estoy valorando cómo lo contaré. Un poco para terminar, siempre que leo tus novelas, y en realidad el género histórico, lo interesante es cómo a veces uno puede establecer puentes, digamos, ¿no? Sí. Cuando, digamos, en Roma soy yo, este enfrentamiento con los poderosos, con los corruptos, ¿no? Que uno diría, pues es el mundo actual, ¿no? Ya, es muy fácil hacer extrapolaciones. Sí, y ya sea para bien o para mal, o sea, digamos aquí uno extrañaría a un Julio César en el sentido de alguien preparado, ¿no? Cuando uno ve, en este caso, en el caso peruano, la fauna política que tenemos. Bueno, lamentablemente esta sensación que puedes tener o que me indicas con relación a la clase política y Perú, te puedo garantizar que creo que es extendible a España o, por decir mi propio país, y probablemente a otros países del mundo occidental, ¿no? Siendo el mundo occidental, cuidado, el único en el que al menos hay elecciones. Pero, por ejemplo, si vamos a Estados Unidos, que estábamos mencionando antes en nuestra charla, hombre, que todo lo que tenga la clase política norteamericana que ofrecer al electorado sea un personaje, como mínimo vamos a decir que controvertido, ¿no? Lo mínimo que se puede decir, juzgado y considerado culpable de algunas cuestiones, ¿no? Como es Trump, por un lado, o sea, que todo el Partido Republicano no pueda ofrecer nada más, a mí me cuesta de creer, ¿no? Y que luego que el Partido Demócrata lo único que tuviera hasta antes de ayer era una persona que claramente pues tenía unas limitaciones físicas y mentales, dices, bueno, pero es que no hay nadie más, yo no me lo puedo creer. O sea, es muy triste, ¿no? Y yo creo que ahí la clase política se lo tiene que hacer mirar internacionalmente, porque tenemos muchos problemas internacionales que resolver y navegamos por un erial político internacional. Y también puedo hablarte pues, de Europa. En Europa también los liderazgos políticos son muy cuestionables y han llevado a situaciones francamente absurdas que no se entienden más que conducidas por líderes políticos mentalmente, en fin, no sé, me voy a controlar, ¿no? Pero vamos, no muy acertados, ¿no? Por ejemplo, el Brexit en Europa. Claro. ¿Qué ha ganado el Reino Unido saliendo de la Unión Europea? Ahora quieren volver, pero bueno, estas cosas podemos pensarlas un poquito, ¿no? Antes de hacerlas, ¿no? Y dejemos de manipular y de engañar tanto a la gente, ¿no? Como hacen muchos políticos. Y eso, pues sí, se echa en falta gente más preparada, ¿no? Y es verdad que en la antigua Roma, si bien hay cosas que hemos mejorado, porque en la antigua Roma había una violencia política que en fin, aunque la podemos encontrar en lugares como Venezuela, porque claro, Venezuela técnicamente de momento no demuestra que sea una democracia, ¿no? Pero que si bien podemos no tenerla al nivel que había en Roma, los líderes políticos de la antigua Roma al menos tenían una formación cultural, literaria, filosófica, de oratoria, que ya nos gustaría a nosotros disfrutar, ¿no? Cuando vemos debates políticos en la actualidad. Es verdad. Muchas gracias, Santiago. Ha sido un placer, como siempre, conversar contigo y la novela ya está en Lima. En la feria la pueden encontrar. Gracias. Muchísimas gracias.